¿Cuántos de ustedes tienen mascotas en su casa? Por ejemplo, perro, gato. Ah, la gran mayoría en realidad, por lo que veo. Es curioso lo que hacemos con nuestras mascotas. Por ejemplo, pongo de ejemplo el perro. Queremos un perro, ¿cierto? Pero no nos gusta, por ejemplo, muchas veces que el perro esté ladrando. No nos gusta un perro ladrón. Que esté ladrando y ladrando y ladrando y ladrando. Imagínese usted durmiendo a las 3 de la mañana y su perro ladrando. No nos gusta que escarbe, que vaya al patio y las plantas que tanto te ha costado tenerlas bonitas, de repente las encuentras distribuidas por todo el jardín. No nos gusta que ande por ahí oliendo mal, que lo bañas o lo mandas a bañar y a los 3, 4 días ya está como si nada. No huele a perro. No nos gusta que ande por ahí haciendo sus necesidades en todo lado, orinando los muebles, etcétera, etcétera. A veces yo me pregunto, ¿queremos un perro o queremos un adorno? Porque ¿por qué un perro hace estas cosas? Porque es un perro. Es un perro. Nosotros podemos modificar, sí, ciertos comportamientos. Le puedes enseñar a no escarbar en ciertos lugares o no hacer pichi en ciertos lugares, pero lo cierto es que el perro siempre será perro. Para que nosotros pudiéramos estar seguros que un perro deje de hacer las cosas que hace un perro, tendríamos que quitarle de alguna naturaleza, de alguna forma su naturaleza perruna. Mientras que el perro sea perro, hará las cosas del perro. Si queremos que haya un cambio verdadero, tiene que haber un cambio de naturaleza. Y ese es justamente el centro de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El pasaje que tenemos hoy es la continuación a la historia que comenzamos la semana pasada. Vimos la semana pasada el tercer y último discurso de Josué, este gran líder que tuvo la nación de Israel y que ya está al final de sus días, congrega a todo el pueblo de Israel y los llama para que primero reconozcan, recuerden la gracia que el Señor ha mostrado con ellos. Lo vimos la semana pasada, cómo el Señor fue bueno con los patriarcas, cómo el Señor fue bueno cuando ellos fueron a Egipto, cómo el Señor fue bueno cuando ellos estuvieron en el desierto, y ahora que están en la tierra prometida, el Señor sigue mostrando su gracia. Pero al mismo tiempo Josué los desafió para que amaran y sirvieran a Dios. Y había quedado pendiente la respuesta del pueblo, que es lo que tenemos en nuestro texto del día de hoy. Si recordamos rápidamente, vea conmigo de regreso el versículo 14 que vimos la semana pasada. Vamos a ver el desafío que les hace Josué. Versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Se acuerda que habíamos visto estas cosas que le había dicho Josué al pueblo, que tenían que servir al Señor, temer al Señor, servirle con integridad y en verdad, quitar a estos dioses ajenos y solamente servir al Señor? Luego Josué los desafía, versículo 15, los desafía diciéndole que ellos pues tienen la opción de o servir a los dioses falsos, como los dioses que servían ellos al otro lado del río, o los dioses que sirven los cananeos en la tierra en la cual ellos están, o pueden decidir servir al Señor como Josué y su familia habían decidido. En esa famosa frase de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, ese fue el desafío. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Ahora sí comenzamos con el texto de hoy, versículo 16. El pueblo con gran entusiasmo, ¿qué responde? Nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová por servir a otros
dioses. ¿Qué era lo que ellos estaban proclamando? ¿Qué era lo que ellos estaban diciendo posiblemente desde el fondo de su corazón? Que no había una respuesta más lógica ante la gracia de Dios que servirle a Dios. Su deseo obviamente se basa en que ellos estaban respondiendo correctamente a lo que habían experimentado hasta ese momento. Ellos habían conocido la revelación de Dios de una manera experimental. Ellos habían visto con sus ojos todos los milagros que el Señor había hecho. Bueno, muchos milagros que el Señor había hecho. Ellos habían sido testigos directos de la gracia de Dios. Es lo que el pueblo reconoce, versículo 17 y 18. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El que ha hecho grandes señales y nos ha guardado todo el camino por donde hemos andado. Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amado hermano, su respuesta es contundente. La respuesta que ¿quién de nosotros no quisiera escuchar? Por ejemplo, de sus hijos, ¿no es cierto? Que tú le digas a tu hijo, hijo, tú tienes que amar a Dios. Y tu hijo te diga, sí papá, sí mamá, el Señor ha sido bueno conmigo, yo voy a amar al Señor hasta el último día de mi vida. ¿No es lo que todos quisiéramos escuchar de la boca de nuestros hijos? ¿No es cierto? O de nuestros nietos, o de nuestros amigos, o de cualquier persona que le compartamos del Señor. Quizá alguno diga, pastor, pero ellos la tenían bien fácil, porque ellos vieron con sus ojos los milagros de Dios. Claro, experimentando así milagros, ¿quién no va a creer? Imagínate lo que es ver que el mar se parte en dos para que tú cruces. Imagínate lo que es que el Señor te mande comida todos los días sin falta durante 40 años. Imagínate lo que es que, no sé, tantas cosas que ellos experimentaron en la conquista de la tierra prometida. Quizás alguno esté pensando que para que haya fe es necesario que haya milagros. Pero recuerda esto, los milagros no son la fuente de la fe. Los milagros sirven para testificar del poder de Dios. Para eso son los milagros, para manifestar la bondad y el poder del Señor. Pero lo que tenía que hacer el pueblo no era ver los milagros, era escuchar la voz de Dios. Y escuchando la voz de Dios, ellos podían tener fe. Lo mismo sucede para nosotros. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos? ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. De la misma manera que a ellos, lo mismo sucede con nosotros. Es la palabra de Dios la fuente de la fe para que el pueblo pueda creer y pueda seguir al Señor. Ellos tuvieron la experiencia directa de los milagros, pero la revelación de la palabra estaba incompleta. Hasta este momento ellos nada más tenían los 5 primeros libros de la Biblia. Ni siquiera Josué, que es el 6º libro, lo tenían. Recién está sucediendo. Ellos nada más tenían 5 libros de la Biblia. ¿Sabes cuántos libros de la Biblia tienes tú? Son 66 libros en total. Y ya no va a haber un 67. Ya no va a haber un 67. La revelación de la Biblia está cerrada. Ya no faltan más material que incluir en las Escrituras. Ellos tenían 5 libros y vieron milagros con sus ojos. Y eso era suficiente para tener fe. ¿Por qué? ¿Por los milagros o por los libros? Por los libros. Por los libros. Ellos tenían una revelación todavía incompleta, porque Dios fue revelando su plan poco a poco en la historia de Israel. Tú hoy tienes
Quizás digas, ni un solo milagro. No hace falta tenerlos, y si los tienes, gracias al Señor porque has vivido milagros, pero a final de cuentas tienes la revelación completa. Tienes la revelación completa. Tú no has experimentado de repente milagros, pero puedes creer en un Dios de milagros porque la Biblia testifica que Dios es poderoso. No necesitas experimentarlos para creer. Solamente te basta con creer el testimonio de las Escrituras. Pero hay pasajes, amados hermanos, que a mí me dejan asombrado. Hay pasajes donde la reacción que tiene el personaje bíblico es completamente contraria a lo que yo esperaría o a lo que yo mismo hubiera hecho. Para ponerles un ejemplo, ¿se acuerda cuando aquel joven rico se presentó ante Jesús? Y le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y mi pensamiento siempre hubiera sido, ¿qué hubiera hecho yo si alguien viene diciéndome eso? Bueno, omita lo de maestro. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Yo estaría contento, porque estaría viendo una persona que quiere acercarse a Dios, que quiere conocer a Dios. Pero la respuesta de Jesús fue demoledora para él. Ya sabes, los mandamientos, lo fue a confrontar con los mandamientos, no porque la obediencia a la ley sea para salvación, sino que Jesús quería que este hombre se diera cuenta que él ha sido desobediente a la ley y por tanto necesitaba un Salvador. Y él termina pues diciéndole, sí, yo cumplo todo eso desde que soy niño, engañándose a sí mismo. Y el Señor lo llevó a encontrar su ruina absoluta. Vende todo lo que tienes, dádelo a los pobres y ven y sígueme. Le estaba pidiendo la prueba de mostrar que él se había deshecho del Dios principal de su corazón. ¿Sabe cuál era su Dios? El dinero. El joven triste se fue. Parecido tenemos acá. El pueblo diciéndole a Josué, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a amarlo con todo nuestro corazón. Amado hermano, ese es el sueño de todo evangelista. Pero mira el versículo 19, ¿cuál fue la respuesta de Josué? No podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No podréis servir a Jehová. Es como desinflarles el globito. Es como que el pueblo venía todo entusiasmado. Vamos a servir al Señor. ¿Cuál es la respuesta de Josué? No. Y no es un no quieran. Es un no pueden. El problema, amado hermano, es que ellos quieren, quizá, pero no tienen la capacidad de amar al Señor. No se puede servir al Señor porque no se puede amar al Señor. El pueblo era incapaz de servirle porque era incapaz de amarle. Y la razón que da Josué es porque el Señor es santo y celoso. Veamos qué significa esto. La palabra santidad, como todos sabemos, santidad significa, por un lado, una excelencia moral, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la santidad de Dios, significa que Dios es absolutamente puro, santo, incorruptible. Él nunca ha hecho ni nunca hará nada malo. Y por eso se nos llama a nosotros ser santos, ser separados del mal, apartarnos del mal. Pero santo también tiene una segunda definición, una segunda forma de cómo definir esta palabra, que santo significa algo que es diferente, algo que no es común, sino que es apartado de lo común. Por decirlo así, cuando un rey era escogido para servir como rey del pueblo, era separado, era puesto en una función, o un sumo sacerdote, era puesto en una función especial, era separado de lo demás. En ese sentido,
ese rey o ese sacerdote era santo. Pues nuestro Dios es santo, no solamente en que Él es intachable moralmente, sino que Él es completamente diferente a todo lo creado. Él es superior a todo lo creado. Recordemos esto, los israelitas hasta ese momento servían también a otros dioses paganos. Mientras que también querían servir al Señor. ¿Recuerdas a Acán? Aquel que escondió los bienes de Jericó y los escondió desobedeciendo abiertamente al Señor. ¿Sabe cómo se llama ese Dios al cual estaba sirviendo Acán? Dinero, codicia, a final de cuentas. Él prefirió amar el dinero, amar los bienes de este mundo antes que al Señor. Y el pueblo de Israel, a lo largo de toda su historia, ha pretendido en el Antiguo Testamento tener este juego: amar a Dios, pero al mismo tiempo amar a sus dioses. Y el problema de hacer eso es que tú estás tratando a Dios como si fuese cualquier otro Dios. Y no puedes hacer eso. No puedes pretender servir a Dios y servir a los dioses, porque estarías rebajando a Dios a la altura de los otros dioses, haciéndolo común, haciéndolo como los demás. Y recuerda esto: Dios es santo. Dios es santo. Y no solo santo, la Biblia nos dice que Él es celoso, que no comparte la gloria que solo Él merece recibir. Si Dios compartiera su gloria, Él se estaría rebajando a sí mismo, estaría atentando contra su propia santidad. Así que mientras que el Señor es absolutamente santo y perfecto, santo y celoso, el pueblo, según la respuesta de Josué, versículo 19, ¿cómo es el pueblo? Míralo al final. ¿Cómo califica Josué al pueblo? Rebelde, pecador. Él no va a soportar vuestras rebeliones y vuestros pecados. De allí es que viene la advertencia del versículo 20. Mira conmigo el versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. Josué ya había advertido eso al pueblo, lo vimos la semana pasada, como la gracia de Dios que se mostró en fidelidad a su palabra por los beneficios del pacto, por la obediencia. También ese mismo pacto exigía que si el pueblo era desobediente, ¿qué tenía que recibir? Maldición. Y como Dios es fiel para dar bendición, Dios también es fiel para dar maldición. Dios hace completamente responsable al pueblo por no amarle. Lo que hay en el corazón del pueblo es responsabilidad del pueblo mismo. Ellos aman a otros dioses y el resultado de esto va a ser que van a servir a esos dioses alejándose del Señor, y lo que va a terminar resultando es que el Señor va a ejecutar su ira sobre ellos y los va a consumir. Leyendo el periódico de ayer, pues sabemos que efectivamente Israel nunca amó verdaderamente a Dios, nunca como nación. Obviamente Dios siempre guardó un remanente, pero como nación fracasó en amar a Dios. Y eso se muestra en el cautiverio que tuvo Israel. Ahora, quiero que notes una idea que es clara acá y que vuelvo a repetir de la semana pasada. Tú sirves a tu Dios. Todo ser humano,
todo ser humano, amado hermano, crea o no crea en Dios, está sirviendo a su Dios. Todo. No importa si es un niño, no importa si es un adulto, no importa si es un anciano, no importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa si está dentro de una iglesia o nunca ha pisado una iglesia, esa persona necesariamente está sirviendo a su Dios. Y lo que importa no son las palabras. Israel había dicho, sí, serviremos al Señor. Pero los hechos son lo que verdaderamente manifiesta lo que está en el corazón. Cada vez que Israel, por ejemplo, levantaba su mano para dañar a su prójimo, estaba mostrando que no amaba a Dios. Cada vez que engañaba con su boca, estaba mostrando que no amaba a Dios. La evidencia del verdadero amor a Dios es que ellos siguen su palabra, pero sus actos dejan claro que a quienes ellos aman es a sí mismos y a sus dioses. Si hubieran amado a Dios, hubieran amado a su prójimo. Eso es lo que evidencia a qué Dios servimos. ¿Amamos a nuestro prójimo en verdad o solo cuando conviene hacerlo? ¿Amamos a nuestro prójimo en verdad o solo cuando de alguna manera obtenemos una ganancia para nosotros? Ahí tú puedes darte cuenta si de verdad amas a Dios. Versículo 21. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? No. Josué, estás equivocado. No. No. Sino que a Jehová serviremos. El pueblo está empecinado. Ellos, de buen corazón, posiblemente quieren amar a Dios. Quieren servir al Señor. En los versículos del 22 al 28 encontramos cómo Josué a final de cuentas termina aceptando su intención de ser fieles. Veamos, versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos. En otras palabras, ustedes mismos han hablado contra ustedes, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y eso sonaría, hermano, como que tomaron la decisión equivocada. ¿Servir al Señor es la decisión equivocada? No para un corazón que ama al Señor, para un corazón que sirve al Señor. El problema, amado hermano, es cuando se tiene el privilegio de estar cerca de Dios, pero con un corazón incorrecto, porque la culpa se hace más grande. Te lo pongo de esta manera. Imagínate el juicio, el día del juicio final. Tienes a un inca que nunca tuvo una Biblia en su mano, nunca escuchó del Señor Jesucristo, nunca supo del Dios de Israel, hizo lo malo, murió y Dios lo tiene que juzgar. Y está allí, y está al costado uno que iba a la iglesia, lo llevaron desde chiquito, conocía la Biblia, incluso le servía al Señor, pero su corazón nunca se arrepintió de verdad. Y están ahí los dos parados delante de Dios. ¿Cuál de los dos crees que tenga peor condición ante Dios? Obviamente los dos son culpables de sus pecados, los dos van a condenación eterna. Ninguno creyó en Jesús, solo hay salvación por Jesús. Pero ¿cuál de los dos está en una peor condición delante de Dios? Es lo que Josué les está diciendo acá al pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios. Los demás pueblos no conocen al Señor. El Señor no los escogió, el Señor no escogió a los amorreos, a los babilonios, a los egipcios. No, el Señor no escogió a ellos, los escogió a ustedes y ustedes están aceptando servirle al Señor. Ustedes están en una condición terrible porque no
pueden amar al Señor. Amado hermano, esa es la seriedad del Evangelio. Nosotros creemos que el Evangelio, sí, que bueno, ir a la iglesia, todo esto de la espiritualidad, sí, pues me hace sentir bien. No, amado hermano, acá nos estamos, por decirlo así, jugando la vida. Si tú estás asistiendo, viendo, escuchando, pero no estás recibiendo en tu corazón, no está verdaderamente habiendo un cambio, ¿tú crees que tu mucho conocimiento te va a servir de algo? Te pone en peor condición delante de Dios. Te pone en peor condición. Y es lo que Josué está tratando con el pueblo. Versículo 23, por eso los vuelve a llamar y les dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad no vuestras rodillas, que sería lo que uno esperaría que se dijera, dobla tu rodilla. No, ¿qué es lo que pide inclinar? Es que justamente ahí está el problema. Ellos podían hacer externamente lo que fuese por el Señor, pero su corazón no estaba inclinado hacia el Señor. No estaba inclinado. Versículo 24, pero el pueblo continúa. A Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. Versículo 25, Josué finalmente acepta las palabras del pueblo y dice que hace un pacto con el pueblo, o mejor dicho, ha remarcado el pueblo, el pacto que se hace que hizo Dios con su pueblo, con la lectura de las leyes en Siquem. Y en el versículo 26 a la mitad, ¿qué hace Josué? Toma una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová y dijo a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Una piedra va a servir acá de testigo, como si fuera un objeto animado que ha estado ahí escuchando, como si fuera una persona que estuvo escuchando todo lo que el pueblo dijo. Sí, vamos a servir a Dios, sí, vamos a servir a Dios. El día de mañana esa piedra iba a servir de testigo de que el pueblo un día hizo el compromiso de amar al Señor. Porque, nuevamente, teniendo el periódico ayer, sabemos, no lo llegó a amar. No lo llegó a amar. La pregunta entonces es, ¿y qué necesita el hombre para poder amar a Dios? Este pasaje parece enigmático porque ¿qué ve Josué en el pueblo que ellos mismos no logran ver? ¿Por qué Josué está tan seguro del fracaso espiritual de Israel? El problema visible, como vemos, está en que el pueblo está sirviendo a dioses ajenos, pero eso es lo que vemos, el síntoma. El problema invisible, la raíz de todo, es que el corazón del pueblo está corrupto. Si el pueblo quiere verdaderamente servir a Dios, van a tener que ser transformados, no solo en sus acciones, sino también en lo profundo de su corazón. Esta es una operación que el Señor prometió y que veremos a más profundidad la próxima semana. La próxima semana estamos comenzando una microserie sobre el nuevo pacto. Y uno de los textos más importantes que tiene el nuevo pacto está en Ezequiel 36, versículo 26 al 27, que el Señor dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis
en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que el Señor había prometido o prometería, del caso de Josué, más adelante para poder resolver la situación del pueblo? Una cirugía, no a corazón abierto, a corazón nuevo. Una transformación que solamente es posible en nuestro Señor Jesucristo. Es Pablo cuando dice, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una transformación que solamente se puede ocurrir en el corazón del hombre a través de Cristo Jesús. Pablo en 1 Tesalonicenses 1:9 habla sobre esta transformación interna que lleva a un cambio externo. Escucha lo que dice Pablo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y de cómo os convertisteis, interno, de los ídolos a Dios, para servir, externo, al Dios vivo y verdadero. La demanda de Josué era, sirvan a Dios, pero ellos no podían servir a Dios porque no había sido convertido su corazón. ¿Qué necesita tu hijo para amar a Dios? ¿Qué necesitas tú para amar a Dios? Necesitas un nuevo corazón. Es solamente a través de esta operación que el Señor hace que se va a comenzar a ver frutos. Dijimos que Israel a lo largo de toda su historia mostró su mano dura hacia Dios, o sea, su mal corazón hacia Dios a través del daño a su prójimo. El odiar al prójimo es evidencia de no amar a Dios. Juan nos lo pone en su primera carta, capítulo 4, versículo 11 y 12 de esta manera. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mira el que está a tu costado. Vuélvelo a ver un ratito. Yo espero que estés esforzándote por amar a esa persona. Especialmente si esa persona cuesta mucho amarla. Porque ahí sí puedes tener testimonio de que algo ha sucedido en tu corazón. El hombre natural es prisionero que ama su celda de servir a sus propios dioses. Él no quiere ni puede salir de su celda. Solamente a través de Cristo es que esa celda se abre y el hombre recibe el corazón adecuado para anhelar salir de la celda y seguir al Señor. Todo esto solamente lo puede hacer Cristo. Es por Cristo que nosotros ya no tenemos condenación. Amado hermano, imagínate lo que sería esa piedra de testigo para ti. Tú un día prometiste amar a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos habríamos cumplido esa promesa? Respuesta, ni uno solo de nosotros. Si de verdad tú entendieras lo que implica amar a Dios con todo tu corazón, te darías cuenta que has fracasado completamente. ¿Y por qué no estamos en la misma condenación que sobre el pueblo? Por Cristo. Porque Él sí amó a Dios con todo su corazón. Esa piedra no tenía nada que refutarle a Cristo, por decirlo así. No hubo momento en la vida del Señor que de alguna manera fallara ante la ley del Señor. Si esa piedra hablara, lo único que pudiera decir de Cristo es sí
obedeció a la perfección absoluta. Nunca falló ni un solo día. Y porque Él es perfecto, nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación. No descansamos en nuestras acciones, sino en la acción de Cristo. Pero amado hermano, necesitamos estar verdaderamente en Cristo. No necesitas estar en la iglesia, necesitas estar en Cristo. Ahora, si estás en Cristo, vas a estar en una iglesia, porque Cristo nos lleva a reunirnos como familia. Pero lo cierto es que tú puedes estar en una iglesia sin Cristo. Como alguien decía, el hecho que metas un caballo o una cochera no lo convierte en carro. El hecho que una persona venga a la iglesia no lo convierte en cristiano. Para terminar, y ya como cierre de todo el libro, a partir del versículo 29 al 33, encontramos el final, el epílogo. Y como no puede ser de otra manera, la muerte de los líderes de Israel. Versículo 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, y escucha cómo se le llama, siervo de Jehová. Quizás tú no te has dado cuenta. En todo Josué, hasta este momento, al único que se le había llamado siervo de Jehová, era Moisés. A Josué siempre se le llamó hijo de Nun. Claro, es el hijo de Nun. Pero finalmente, al final de su vida, después de una vida de esfuerzo y fidelidad al Señor, el Señor lo recompensa siendo con este título, teniendo este título. Josué, siervo de Jehová. Y él muere, versículo 29. ¿A qué edad murió? Chibolito, a los 110 años. Y le sepultaron en la heredad de Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. En otras palabras, durante el tiempo de Israel durante el tiempo de Josué y el tiempo inmediatamente después, Israel se mostró como una nación relativamente fiel a Dios. Pero como vamos a ver en el libro de Josué, de Jueces, en algún otro momento, Israel no fue fiel. Rápidamente terminó cayendo en idolatría. Versículo 31. 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de Israel. Esa historia la encontramos en Génesis 33, donde Israel, Jacob, después de haber vuelto, ¿se acuerda cuando engañó a Esaú? A Isaac, y con el asunto de que del pelaje, de que soy tu hijo Jacob, Esaú lo bendijo, y cuando Esaú se dio cuenta, él salió corriendo. ¿Se acuerda de esa historia? Después de que Israel regresa a la tierra prometida, se encuentra con Esaú, se perdonan, y lo primero que hace Jacob al entrar a la tierra prometida es comprar este terreno. Y en ese terreno, ¿qué huesos fueron enterrados? Los huesos de José, allá en Egipto, ¿se acuerda? El que interpretaba sueños. Él había pedido que no dejaran sus huesos en Egipto, que los llevaran a la tierra prometida, porque José estaba seguro que la promesa del Señor se iba a cumplir. Y finalmente en el versículo 33, ¿quién murió? Eleazar, el hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo.
que fue dado en el monte de Efraín. Y Fines, de hecho, fue el que lo sucedió como sumo sacerdote. Esta sección final muestra las muertes, ¿no es cierto? Murió Josué, murió Fines, pero, amado hermano, Dios no dejó a Israel. Dios no abandonó a Israel. Creo que era Gerson el que al principio del culto decía eso. Quizás nosotros pasemos, pero Dios va a estar con nuestros hijos. Es lo que sucede acá. Los líderes murieron, pero Dios sigue estando allí con su pueblo, aunque su pueblo no va a estar allí con su Dios, lamentablemente. Josué cierra así. Es un libro donde lo que vemos es la fidelidad de Dios, el cumplimiento de la promesa que le había hecho más de 400 años atrás a Abraham. Dios la cumple en el libro de Josué. Dios es fiel a sus promesas, pero ese cumplimiento no era el cumplimiento definitivo, no era el cumplimiento final de la promesa del Señor. Ellos ahí tuvieron un tipo de reposo, un reposo que anticipaba el reposo que vendría después. Ellos allí en Israel, cuando hablo de reposo, hablo de comunión perfecta con Dios, no de dormir. Reposo en la Biblia tiene que ver con esa comunión perfecta. Ellos ahí tenían comunión con Dios, pero su pecado, como estamos viendo, el corazón no había sido transformado. Hasta que llegó Cristo, es que el corazón del pueblo es transformado y el pueblo finalmente puede entrar al reposo perfecto de Dios, porque tenemos completa comunión con el Señor. Amado hermano, ya para terminar, le hago una pregunta. ¿Puede el hombre amar a Dios? No. No por sí solo. No en su propia naturaleza. Si puede, ¿qué necesita? Necesita la transformación que solamente Cristo puede hacer. Recuerde eso. Si queremos que el perro deje de hacer cosas de perro, ¿qué necesitamos? Transformar su naturaleza. Si queremos que el pecador deje de vivir en pecado, ¿qué necesita? Una transformación en el corazón.